Thank you very much, Oscar. Hola, buenos días a todos. Una muy nutrida audiencia. Esperemos que se vayan reuniendo más personas conforme avancemos en la plática. El día de hoy, en efecto, nos toca hablar a este panel de la ortodoxia en los servicios financieros. Pero primero quisiera que mis compañeros de panel se presentaran a sí mismos. Por favor, Álvaro. Soy Álvaro Berti, soy socio de la firma DGA, aquí basado en México. Y bueno, mi trayectoria siempre ha sido en el sector financiero. Antes estuve como COO de BlackRock en México y en Latinoamérica. Y antes estuve en negocios como Citi, G Capital, Prudential, entre otros. Y es un honor estar aquí y platicar un tema que creo que es muy, muy relevante ahora que tenemos tanta evolución en el sector financiero, sobre todo por medios digitales. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Oscar, por favor. Okay. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Portocarrero. Yo soy socio de Portocarrero y Guerrero. Es un despacho jurídico que fundamos hace ya algunos años y nosotros nos enfocamos en estructurar la base legal de las empresas. En ese aspecto nos toca ver mucho en parte de la negociación internacional, los sistemas financieros, y este tema nos da la oportunidad de poder hablar en ese aspecto de la ortodoxia de los negocios, el cómo podemos regularizar de una manera adecuada nuestro negocio para que podamos trabajar con una mayor libertad. Muchas gracias, Oscar. Yo soy Pepe Fernández, como decía nuestra presentadora. Estaré moderando este panel. Yo soy director jurídico de transformación en Grupo Salinas. Tengo mi propio despacho también y me he dedicado en los últimos 6 o 7 años en transformar empresas, en innovar en negocios, específicamente financieros y en criptomonedas. Y me da mucho gusto ver caras conocidas además por aquí. Empecemos entonces. Cuando nos propusieron el título de este panel, la verdad me llamó la atención porque en principio estuve en desacuerdo con lo que parece plantear el título, ¿no? Siempre he entendido a primera vista la ortodoxia como algo negativo, y a lo mejor también ustedes, ¿no? He entendido la ortodoxia como un sinónimo de conservadurismo, rigidez, exceso de formalismo. Si lo entendemos así, yo desde este momento tendría la postura de decir, pues no debemos mantener la ortodoxia de nuestro negocio. Sin embargo, cuando entendemos la ortodoxia como una forma de conservar cuestiones positivas hacia el usuario, cuando entendemos la ortodoxia como, por ejemplo, tener disciplina en la gestión de riesgos, como por ejemplo en crear confianza en el mercado y en los usuarios, como en el cumplir con las normas que sean razonablemente cumplibles, entonces sí estoy de acuerdo. Entendida así la ortodoxia y poniendo eso como contexto, yo le haría una primera pregunta a Álvaro, que sería, si la ortodoxia, entendida así, tú, Álvaro, la entiendes como un lujo o la entiendes como una necesidad de nuestro sector. Es una muy buena pregunta y déjame empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando vi el título también dije, ¿de qué vamos a hablar? O sea, yo prácticamente me dedico a justo romper modelos y tratar de innovar todo el tiempo, ¿no? Es el cómo sí, y a lo que le huyo es la incumbencia. O sea, yo soy un advocate total en el cambio, ¿no? En decir, oye, si algo le pasa al sector financiero en el país, es que es demasiado estático, ¿no? Necesitamos ayudar a los reguladores, a las autoridades a entender que en la medida que podamos ser más dinámicos, incluir más gente en el sistema, pues vamos a ser mucho más exitosos. Hay un mercado enorme que no hemos tocado. Digo nada más rapidísimo, la última encuesta nacional de inclusión financiera todavía muestra retos muy importantes, 86% de dependencia
al efectivo en el país, menos del 68% de personas bancarizadas con un producto financiero, y sobre todo si rompes en partes del país que están sujetos a mucho más vulnerabilidad, estamos fregados, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, a ver, yo la ortodoxia creo que hay que mantenerla en ciertos temas, sin duda, y no debe ser un lujo, yo creo que tiene que ser una realidad. Y, por ejemplo, hay un tema como el de lavado de dinero, ¿no? Pues al final tenemos que cuidar, ¿no? Es el sector de que lo utilicen como una fuente de lavado de dinero para efectos de financiar a crimen organizado, etcétera, ¿no? Ahora, en la manera en que lo cumples, puede ser muy distinta. Es decir, oye, hay formatos, hay tecnología, etcétera, que te permite seguir cumpliendo con la norma de maneras distintas. Entonces, regresando a tu pregunta inicial, Pepe, yo lo que te diría es, a ver, la ortodoxia, si la entendemos desde el punto de vista de que hay que cuidar ciertos intereses, es decir, hay que cuidar al usuario, hay que cuidar la estabilidad del sector, hay que cuidar de alguna manera el entorno, me parece perfecto. Sí, sin duda hay que hacerlo. La forma creo que es donde todo se vale. O sea, con el fin de cuidar el principio fundamental. Es decir, oye, si no estamos continuamente poniéndonos el reto de volver esto mucho más accesible, mucho más cercano, etcétera, estamos creo que incumpliendo lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, no te diría que es un lujo, yo creo que es una necesidad, y si no, pues también tienes retos regulatorios, multas, entre otras cosas, pero creo que sin duda hay que romper ese status quo para cumplir con una, vamos a llamarle, nueva ortodoxia, ¿no? Sería esa mi primera respuesta. Y coincido contigo y déjenme plantearle una cosa un poquito más abierta para quien quiera tomar la palabra, ¿no? Relacionado con esto, yo observo que probablemente esa ortodoxia se traduce en cosas distintas dependiendo de si estamos hablando del sector financiero tradicional, la banca tradicional, por ejemplo, y los negocios de innovación financiera. Su misma palabra lo dice. Cuando hablas de innovación, siempre hay una tensión natural con el cumplimiento normativo. Hay lagunas, hay regulaciones inacabadas, hay distintas interpretaciones, no existen muchos referentes. Entonces, ¿cómo entender la diferencia en la ortodoxia que existe o que debe existir en el sector financiero tradicional y en el de innovación? Yo he tenido la oportunidad de participar en ambos. He tenido la oportunidad de formar parte de bancos o asesorar a bancos y también otros negocios de innovación como las empresas de criptomonedas. Yo lo que observo es un banco tiene muchísimo que perder cuando se arriesga. Un banco normalmente no lo hace, no toma decisiones atrevidas porque hay demasiado en juego. ¿Ustedes cómo lo ven? Ok. Tenemos que entender en un principio, pienso yo, que así como ha venido evolucionando la sociedad, la manera en que nosotros hemos trabajado también ha venido evolucionando. Anteriormente, lo has comentado, hay diferentes tipos de sectores en el área financiera. Todo empezó con una banca de desarrollo. Posterior a la banca de desarrollo, la banca múltiple. Se crearon las SOFOM, se crearon las FinTech y ahorita, desgraciadamente, como son nuevas estas instituciones financieras, si bien hay una observancia general por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en todo caso en el ámbito internacional, por el Fondo Monetario Internacional, hay una visibilidad. También tenemos que entender que en este nuevo sistema financiero emergente, se está generando quizá una incertidumbre en cuanto a la regulación, justamente porque son nuevos. Ayer yo lo platicaba con algunas personas que tuve la oportunidad de charlar dentro de la exposición, y tenemos muchos medios de protección en el sistema internacional. Está el IPAB, el Instituto a la Protección al Ahorro Bancario. En cuestión de las contrataciones, pues, ¿cuáles son este tipo de instituciones o estructuras financieras
que son tradicionalistas, el otorgamiento de créditos, la hipoteca. En el sistema actual emergente, quizá yo veo que sí hay un poco de ambigüedad en el tema de la protección que nosotros estamos teniendo, porque hay diferentes tipos de regulaciones y estamos interactuando con empresas que quizá no pueden ser completamente nacionales. A mí me comentaban unas personas que vienen de Dubái, que están dentro de la exposición. Yo no necesito regularizarme en México porque yo tengo mi regularización allá. Yo tengo mi pago de impuestos y mi control de contribuciones allá. Yo no tengo que regularizarme aquí. Perdón, pero al final de cuentas también estás generando activos aquí. Y en la práctica se puede quizá llegar a considerar como una evasión de impuestos y son cuestiones que la regularización y la ortodoxia en este aspecto, como lo estamos manejando, es necesaria. Y ese es un objeto, una meta para nosotros como personas que estamos actuando o interactuando en ese sistema financiero. El generar un punto de partida para que se genere esta nueva regulación y poder generar un punto de partida que pueda blindar este tipo de actividades. Eso que mencionas, Oscar, es bien interesante y lo quisiera tocar un poquito más adelante en nuestra conversación. El tema de estas estructuras cada vez más complejas, transnacionales, las implicaciones que puede tener y cómo protegernos, ¿no? Eso me gustaría tocarlo en un momento, bien interesante. Ahora, ¿ustedes qué observan que esta falta de ortodoxia, entendida como lo definimos al principio, por cierto, para los que llegaron un poquito después, estamos hablando de ortodoxia en sentido positivo, de ortodoxia en cuanto a que hay una serie de cuestiones positivas que hay que conservar, como la generación de confianza a los usuarios, la estabilidad del mercado, la disciplina en la gestión de riesgos, etc. Entonces, cuando una entidad decide no conservar estos principios, ¿en qué tipo de riesgos coloca a sus usuarios? Yo veo que hay riesgos en cuanto a la pérdida incluso del patrimonio. Veo que hay riesgos en cuanto a la divulgación de datos personales, por ejemplo. Veo varios riesgos. ¿Ustedes qué riesgos ven, por ejemplo, Álvaro? Pues mira, ya describías varios, ¿no? A mí me gusta, cuando pienso en riesgos, me gusta pensar en la empresa o en el jugador en el centro, ¿no? Y alrededor de él gravitan varios stakeholders, ¿no? Entonces tienes clientes, tienes comunidades, tienes proveedores, tienes reguladores y autoridades, tienes varios stakeholders. Y el riesgo es hacia todos ellos de diferentes maneras, ¿no? Tú bien decías, oye, el tema de datos, ¿no? El tema del ahorro, etcétera. Pues ahí hay un interés muy importante que es frente a clientes, ¿no? Es decir, no estás hablando de cosas menores, estás hablando del patrimonio de alguien, ¿no? Estás hablando de la estabilidad de un individuo que depende de ti para efectos de poder sobrevivir y poder garantizar su futuro, etcétera, ¿no? Pero existen otros riesgos también muy relevantes. Uno, ya decíamos, el tema, como en un país como México, que tenemos desgraciadamente un problema muy importante de crimen organizado, es que tu organización o tu institución sea utilizada para efectos de lavar dinero, ¿no? No es un tema menor, ¿no? También tienes responsabilidades y las responsabilidades que también debes de tener y entender es tener esta licencia social de operar para efectos de que lo que tú estés haciendo genere también un bien, ¿no? Entonces, a su vez, yo creo que tienes muchos riesgos que tienes que salvaguardar y que tienes que cuidar, sobre todo en una actividad tan importante como es servicios financieros, ¿no? Y estoy hablando ahorita de la parte básica. Ustedes que vienen a esta exposición seguramente también pensarán, oye, ¿qué hay de toda la parte de inversión, ¿no? ¿Qué hay con toda esta parte de trading? ¿Qué hay con...? Pues lo mismo, ¿no? Estás hablando pues, de activos que a su vez se están utilizando de la manera que tú pienses, ¿no? Especulativos en términos de ahorro, en términos de seguridad, en términos de refugio.
y pues no es un tema menor. Hay que cuidarlo y esa es la ortodoxia que tú decías, la ortodoxia positiva que tenemos muy presente, y creo que la manera donde vamos a hablar seguro un ratito es cómo los cuidas, porque en la manera de cómo cuidas esos derechos o vamos a decir, esas cosas que adquiriste como responsabilidad, creo que ahí puede haber muchas alternativas y cómo hacerlo y sobre todo actualmente con temas digitales, pues podemos evolucionar muy importante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Ahora, para prevenir estos riesgos, para prevenir el que entidades, empresas abusen, em, eh, digamos, den pie a falta de transparencia, a mal manejo de su liquidez, a el mal uso de los datos de sus clientes, etcétera. ¿Qué tipo de mecanismos, Oscar, deben colocar estas entidades a su interior para provocar que la gestión sea adecuada? Hay diferentes tipos de instituciones que anteriormente nos apoyaban. Y digo anteriormente porque el 19 de enero de este año se hizo una reforma al artículo 6 constitucional y se eliminó el INAI. Sin embargo, este tipo de reforma también trae apertura para que cada una de las instituciones que maneja datos personales tengan un organismo o un área específica para el control de esta protección de datos personales. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada empresa específica que maneje datos personales? Pues es eso, capacitar a las personas para que no vulneren estos derechos humanos que se ponen en tela de juicio o que se pueden llegar a vulnerar en algún momento específico por la diversificación o por la manipulación de estos datos personales. Ahora, hay, así como lo refieren, muchos tipos de riesgos que puede tener a cabo, que se pueden ver, que pueden versar en el sistema financiero, pero donde no hay riesgos. Entonces, la idea principal de una prevención o control de riesgos es la planificación propiamente financiera. Nosotros, cuando vamos a contratar, cuando vamos a celebrar algún acto comercial con alguna institución financiera, tenemos que aprender a leer lo que estamos analizando, lo que estamos firmando, lo que vamos a lo que nos vamos a obligar. Como tal, para poder obligarnos a algo, tenemos que manifestar nuestra voluntad. Si no lo hacemos así, no hay algo que nos obligue hacia esa institución financiera. Entonces, para nosotros poder tener una buena planificación financiera, primero tenemos que ver si es necesario o no la contratación de algún activo o pasivo, de algún pasivo para generar activos, o si los activos que yo tengo pueden irse generando, tener un buen control de gastos, tener una buena gestión de deudas, porque uno de los problemas muy importantes o más sobresalientes dentro del sistema financiero es el riesgo de crédito. Muchas veces no hay la posibilidad para poder pagar una deuda. No existe esa posibilidad también operacional para poder generar quizá el rendimiento que nosotros estamos buscando. Entonces, dentro de los riesgos, sí, el tema del acceso a la protección de datos personales es un tema muy importante porque le estamos brindando nuestra información financiera a una empresa que no sabemos ni siquiera quién la está operando. Y como refería Álvaro, se puede prestar a que sean empresas que no tienen una regulación específica o que se está utilizando para poder generar actos ilícitos. Entonces, tenemos que tratar de investigar de una manera adecuada a la empresa con la que vamos a contratar, y también como empresa del sector financiero, brindarle esa seguridad a nuestros clientes y poder definir cuáles son esas áreas o medios de control que van a proteger toda nuestra información y medios de control que van a proteger todo nuestro ejercicio dentro de ellos. De acuerdo. Si me permites abonar algo ahora que te escuchaba hablar, vienen a mi mente formas de prevenir estos riesgos de los que hemos estado hablando, em, en paralelo a lo que tú me mencionaste. O sea, me parece, por ejemplo, relevante que una empresa tenga autorregulación. Y en un momento más me gustaría preguntarles algo al respecto, pero me parece relevante tener autorregulación.
Me parece también muy relevante que las empresas se concienticen de la necesidad de tener estructuras o al menos funciones a su interior como de cumplimiento, es decir, una persona o un equipo que revise el cumplimiento que se le está dando a normas dentro de su actividad, o de prevención del lavado de dinero cuando hablamos específicamente de entidades financieras o relacionados con el sector financiero. Pero también me parece que deben tener conciencia de la necesidad de auditarse, sea auditoría interna o externa, pero de auditarse, de entender qué es lo que ha estado pasando con sus actividades. Y también lo mencionaba Oscar, ¿no? Que la existencia de cuerpos externos a la empresa, que pueden ser incluso gubernamentales, que tengan cierta revisión de las actividades. Ahora, vamos al subtema que tal vez me parece el más divertido de los que vamos a hablar, que es el de los negocios transnacionales. Cada vez con mayor frecuencia los modelos de negocio a los que nos enfrentamos son modelos que implican distintas jurisdicciones. Son modelos en los que tienen que ver distintas leyes, distintas autoridades. Y pongo un solo ejemplo, que es el de las remesas. Las remesas nos ha enfrentado a la necesidad de tener presentes y cumplir, en su caso, jurisdicciones de al menos 2 lados, leyes de al menos 2 países, convencer, educar y tratar con autoridades de al menos 2 naciones. Y digo al menos porque en realidad los modelos de negocio aspiran cada vez más a ser internacionales, a ser aplicables en cualquier lado. ¿Cómo le hacemos? Parece una tarea, francamente, cercana a lo imposible, cercanísima a lo imposible. A mí, como asesor jurídico, cuando se me presenta esta necesidad de decirle a una empresa cómo puede hacer que su modelo sea universal, parece que es un reto imposible. ¿Cómo le hacemos, Álvaro? ¿Cómo le hacemos, Oscar? Oye, está buenísima tu pregunta. Hace poquito tuve una junta con una autoridad representando a un cliente, ¿no? Y entonces la autoridad le decía, oye, ¿y dónde están tus headquarters? Y le decía a mi cliente, oye, no tengo headquarters, estamos en todo el mundo, ¿no? Oye, pero es que tu oficina, ¿dónde está? Estamos en todo el mundo. Oye, ¿y qué licencias tienes? No, pues tengo 7 licencias alrededor del mundo. ¿Sobre cuál operas? ¿No? Pues Seychelles. Y también tenemos otra en Irlanda y tenemos... Oye, y a ver, explícame una cosa. ¿Y la información, dónde la resguardas? No, pues la resguardo en la nube. No, ¿cómo que en la nube? ¿Dónde están tus servidores, tu backup? Entonces, yo nada más veía cómo se les abrían los ojos, como diciendo, oye, ¿de qué me están hablando, no? Todo esto totalmente bajo un marco legal, ¿no? En este caso estoy hablando de una exchange de cripto, ¿no? Que pueden operar perfectamente en México, que cumplen, por ejemplo, con la regulación en materia de actividades vulnerables para efectos de estar seguro que la integración, ¿no? de dinero y la salida de dinero esté totalmente cubierto, pero esa es la realidad. O sea, y así hablamos hoy de 1000 cosas. Hace poquito también hablaba con el fundador de una empresa que se llama eToro, ¿no? Que está basada en Israel. Y parte de lo mismo, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde estás? Pues estoy en todo el mundo, ¿no? Creo que, a ver, de varios retos, Pepe, que mencionabas. Uno es, creo que hay que entender realmente qué tipo de regulación, en su caso, se requiere o no se requiere al respecto. No es lo mismo regular un depósito bancario que una inversión. No es lo mismo regular una inversión en un equity que regular una inversión especulativa en una cripto. Es muy importante, por otro lado, quitar tabús, ¿no? O sea, ahorita estábamos platicando antes del panel de criptos, ¿no? Que no son, hay este mito que no son traceables, ¿no? Y no es cierto, sí son traceables las criptos. O sea, yo puedo saber Chain Analytics,
chain analysis, pero siempre se me vuelve un problema. Análisis, sí. Chain analysis, cómo están integrándose las cadenas, etcétera. Y entonces, lo que te diría es lo siguiente. Uno es entender tu negocio y la naturaleza de tu negocio. Segundo, estar preparado a que chance y no hay regulación completa que te regule ese negocio, que está bien, o sea, no está mal, ¿no? El tercer punto, autorregularse es súper importante. Hay un artículo buenísimo de Harvard Business Review que se llama The Virtue Matrix, que se lo recomiendo, y es decir, oye, cómo las empresas evolucionan a través de la autorregulación, y esa autorregulación eventualmente es lo que marca el estándar a la autoridad para efectos de establecer regulaciones amigables al sector, ¿no? Y el último punto que diría al respecto es, al final hay que cumplir con la norma, sin duda, es muy importante hacerlo, sobre todo en el sector financiero, pero no le tengamos miedo tampoco a empujar a que esa norma vaya evolucionando y vaya entendiendo estos modelos nuevos de negocio. Porque si lo que estamos viendo es una realidad, es cada vez vamos a tener negocios más novedosos, sobre todo en materia financiera, y los incumbentes, si no son los que si no son los que cambian, pues prácticamente van a quedar aislados y la regulación va a quedar totalmente pues en un plano secundario. La gente la va a cumplir porque cumplir, pero no va a reflejar la realidad. Digo, perdón por la extensión de mi respuesta. Completamente de acuerdo, ¿eh? Y ahora que mencionas todas estas cosas que típicamente asombran a ciertas autoridades sobre la complejidad de los casos de negocio, de los modelos de negocio, yo pensaba también en esta cosa extraña que existe en algunas jurisdicciones, que es la aplicación personal de las normas. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas plataformas que te requieren declarar que no eres un ciudadano estadounidense para continuar con tu onboarding. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos tiene una característica, la regulación de Estados Unidos, que es que no importa en dónde estás llevando a cabo la actividad, si te estás metiendo con uno de sus ciudadanos, entonces te son aplicables sus normas, ¿no? Está existiendo esta tendencia a que así ocurre en otras jurisdicciones. Seguramente han escuchado hablar del GDPR, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que también tiene este tipo de regla. Es decir, si los datos personales que una empresa tiene son de un europeo, en principio, en estricto sentido, esa empresa debería cumplir con ese reglamento europeo, ¿no? Claro, eso convierte todo esto en cada vez más complejo, cada vez más fácil de equivocarse, ¿no? Entonces, efectivamente, los modelos de negocio que tienen esta tendencia a ser universales requieren cada vez más, con eso cerraría esa pregunta, esta aportación, requieren cada vez más especialización, requieren cada vez más detalle, requieren cada vez más el encontrar la razonabilidad detrás de las normas, porque como dice Álvaro, una norma, aunque debe ser cumplida, también puede ser interpretada. Una norma también debe tener un espacio de evolución. Y para mí el espacio de evolución que tiene radica en que uno le aporte razonabilidad a su alcance. Hablando de esto, Oscar, quedaba el tema que también Álvaro tocaba, yo lo toqué antes, relacionado con la autorregulación. ¿Qué tan relevante es la autorregulación? Yo pienso que la autorregulación es esencial para una empresa. Siempre, así como lo mencionaban ambos, necesitamos generar auditorías internas que me ayuden a saber cómo está la empresa estructuralmente y interna, porque a veces nosotros solamente nos preocupamos por la operatividad de la empresa y nos enfocamos a lo que estamos generando, a lo que estamos haciendo como empresa, al negocio, pero no nos preocupamos por un gobierno interno corporativo, por la administración de las relaciones laborales de nuestro equipo de trabajo, por la celebración de los contratos. Y uno de los temas más importantes quizá
ya operando es el blindaje que le estamos dando a nuestro negocio con las empresas transnacionales. En la contratación, digo, después de la pandemia, después de 2020, la manera en que nosotros adquirimos activos, pasivos, bienes, suministramos, cambió completamente. Anteriormente nosotros nos íbamos al mercado, ofrecíamos y comprábamos. Se genera y evoluciona el e-commerce. Se genera el comercio en línea, todo el comercio electrónico, se generan las firmas electrónicas. Empezamos a generar contratos virtuales en el que sí hay una manifestación de la voluntad, pero como tal, ¿qué es lo que me está protegiendo, me está regulando? No leemos las letras chiquitas. Y dentro de la autorregulación, nosotros tenemos que considerar también esto, el tipo de contrato que vamos a celebrar, el tipo de contrato que estamos ofreciendo como empresa, en todo caso, si queremos ofrecer también nuestros servicios en un ámbito internacional. No es lo mismo comprar activos en México entre mexicanos que comprar activos de una persona de Brasil con una persona de Europa y el contrato se celebra en México. Hay diferentes figuras que nosotros debemos de tomar en consideración. Uno de ellos es el arbitraje internacional, otro es la mediación internacional y también, ¿por qué no utilizar las herramientas que nos otorga la Organización Mundial de Comercio? La Organización Mundial de Comercio es una institución internacional que nos apoya para poder dirimir algún tipo de controversia, sea acordando reglas, mediando entre los diferentes tipos de actores dentro de la relación comercial, pero también solucionando las diferencias. Si hay alguna diferencia entre las legislaciones, este organismo internacional nos va a apoyar a dirimir ese tipo de diferenciación, porque si bien el derecho no es el mismo aquí que en China, hay ciertos principios, ciertos parámetros que nosotros podemos tomar en consideración que pueden ser aplicados de una forma general a todas las personas que se dedican a una actividad comercial. Y esta es una parte o punto fundamental dentro de la autorregulación, el poder entender que el derecho, así como lo refieren, ahorita ya es internacional. Sí. Después del 2011 de la reforma en materia de derechos humanos, el derecho ahorita ya es internacional. Con base en la técnica jurídica, el derecho es interpretativo. Y al ser interpretativo, nosotros tenemos la facultad, la aptitud y la actitud de poder generar también argumentos que sean persuasivos hacia la autoridad y que nos ayuden a solucionar algún tipo de controversia. De acuerdo. Álvaro, una última pregunta muy específica porque quisiera dar oportunidad a ver si existe alguna pregunta del público. Es, ¿qué consideras tú que es la parte que más cuesta trabajo en un negocio de mantener la ortodoxia entendida como lo hemos platicado? Justo esta barrera que entre la evolución del negocio, ¿no? y el acceso que tienes a manejar ciertas áreas de él contra lo que tienes impuesto en la regulación, ¿no? Tú decías un tema bien relevante y es la interpretación de la norma, ¿no? La interpretación de la regulación para efectos de poder, pues, seguir ayudando a tu negocio a evolucionar. A mí esa se me hace bastante complicada, sobre todo porque en muchos casos la realidad ya va mucho más adelantada que esa propia regulación, ¿no? Y también entiendo y soy empático al regulador, ¿no? Tampoco es fácil para ellos el aceptar, ¿no? Un nuevo criterio o una forma de interpretar esa misma norma conforme la manera en que se están llevando llevando la realidad, porque también ellos, pues, tienen una responsabilidad personal alrededor de eso, ¿no? A mí en lo personal esa se me hace una cosa complicadísima, y hace poquito me pasó un ejemplo rapidísimo y ya me callo para que haya preguntas, pero veíamos el tema de tratamiento de datos de los clientes para efectos de otorgamientos de crédito. Y esta entidad a la que yo le estaba ayudando, pues los llevaba de cierta manera, lo cual era totalmente legal, etcétera, pero tenían que migrar a una nueva licencia. Pero para la nueva licencia y para la nueva ley que los amparaba no cumplían con esos criterios, lo cual es increíble, ¿no? Es decir, oye, pues, ¿qué pasa si eres SOFIPO y luego te cambias a banco, ¿no? O si eres SOFOM y te vuelves SOFIPO. Una pesadilla. Y entonces
justo el poder navegar esas áreas grises que tú mencionabas y el tener el poder de convencimiento para efectos de dejar tranquilo al regulador y a tus autoridades, y esto pasa en muchos países. Ese es el área que creo que se me hace la más retadora y la más interesante de resolver, porque al final, pues creo que todo el mundo estamos aquí haciendo lo mismo, tratando de cuidar, dar, hacer un buen negocio y permitirle a los clientes tener mejores herramientas, pero es mucho más complicado de lo que parece hacer que el regulador te lo permita hacer, ¿no? No, coincido contigo, qué interesante. Y ahora me volteo con ustedes. No sé si existe alguien que tenga alguna pregunta, que quiera hacer algún comentario. Adelante, por favor. Hay mucha confusión con el tema del esquema Ponzi con una empresa de trading. ¿Cómo hace un cliente para validar que no es un esquema Ponzi, esta empresa que me está ofreciendo servicios financieros? ¿Y cómo hace una empresa de oferta de trading para garantizar que tu empresa es totalmente fidedigna? Una primera respuesta que yo tengo es un poco más general que lo que estás preguntando. Pero si me permiten decirlo, qué difícil se ha convertido para los usuarios identificar lo que es auténtico de lo que no. Pero eso no nos pasa nada más en el sector financiero, sucede en casi cualquier cosa. En el sector financiero y, por ejemplo, específicamente en el sector de las criptomonedas, ha ocurrido un fenómeno que a mí me parece bien interesante, que es el de que hemos aprendido con la experiencia, con los golpes, que hay que hacer ciertas cosas como empresa para generar la confianza en el público, en el mercado. Y es la transparencia. Y se ha ido aprendiendo con esas experiencias que hay que tener una serie de statements, una serie de publicidad en la información, una serie de políticas de transparencia que permitan generar un poco más de confianza. ¿Existe hoy un parámetro absoluto que indique qué es auténtico de lo que no? Yo les diría no. Hay ciertos sectores perfectamente regulados, o más bien fuertemente regulados, en los que, por ejemplo, tener una licencia permite tener una cierta confianza en la autenticidad de lo que está detrás. Pero hay otros que no. ¿Cómo se le hace en esos casos? Es una pregunta que a mí me parece queda abierta y tiene que ver con la educación del público, con la educación de nosotros como usuarios, que tenemos que ir aprendiendo a identificar lo que probablemente es una bandera roja y lo que no. Perdón. Oye, y rapidísimo, en temas de inversiones y de trading, yo me acuerdo, digo, hay alertas, ¿no? Una es la seguridad de la inversión, ¿no? Es decir, la seguridad del retorno. Yo siempre que dicen, oye, te garantizo un retorno, por más que sea renta fija, a ver, yo en las inversiones como que le huyo a eso. El otro tema es el tema de tener al activo como tal, ¿no? Es decir, ya hay alternativas que son muy straightforward, ¿no? De una plataforma de trading en donde tú adquieres un equity o un bono, etcétera, y lo tienes. Hay otras que es que me empezó a resaltar aquí adelante, que tienes activos virtuales, ¿no? Entonces, o sintéticos, donde no necesariamente tienes la acción como tal, sino tienes prácticamente un producto que a través de un derivado prácticamente refleja la actividad de esa acción. Entonces, yo creo que es eso. Uno es, no hay casos perfectos, ¿no? Y seguridad en las inversiones. Dos, lo que decía Pepe, muy importante, el tener una licencia siempre te da como cierto confort. Hay alguien que los está verificando y los está regulando. Tres, es entender muy bien, meterte mucho en educación financiera para efectos de entender qué carambas estás comprando. Y cuarto, pues analizar muy bien el tema del riesgo, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho a Álvaro y a Oscar las ideas que nos han compartido y les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias. Buen día. Gracias.